Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por tener el privilegio en esta mañana de poder seguir hablando y leyendo de la palabra de Dios. Si recordamos lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, Pablo está ya a punto de morir, es su testamento lo que le está diciendo a Timoteo, y le dice que toda la Escritura es útil para enseñar y para redarguir, para instruir en justicia, con un propósito claro, y es que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Tal vez vosotros pensáis que el domingo pasado, cuando hice esta introducción tan corta acerca del profeta, es porque tenía mucho interés en ver que Habacuc fue un hombre en un tiempo, en un contexto histórico, en una situación real. Muchas veces podemos hablar o escuchar de los profetas o de los puntos del Antiguo Testamento y pensar que esto es otra historia, esto a mí no me tiene que enseñar nada ni me tiene que decir nada. Acabamos de leer en el Nuevo Pacto este texto de 1 Corintios capítulo 10 y cómo Pablo estaba molestando a los hermanos porque estas cosas que pasaron en el Antiguo Pacto son para nosotros, son de una enseñanza para nosotros, para que no volvamos a caer en el mismo error que ellos cayeron. Y como hemos dicho, sabemos que la palabra de Dios es útil, toda la palabra de Dios es útil. Hemos leído también en el Salmo 37 cómo David se sentía en las situaciones en que a él le agobiaban. David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo, después por su hijo Jonatán. O sea, que era conocedor. Y era por ese motivo, porque veamos que Habacuc existió. Habacuc, 612 años antes de Cristo, vivió una vida, y la vida que vivió no fue nada fácil. No es nada fácil que tu ciudad va a ser rodeada por muchas murallas que tú tengas tu ciudad, van a venir, te van a conquistar. Si habéis leído a Jeremías, veréis que durante el sitio de la ciudad, que duraron casi los 12 años, no había que comer. Las madres tenían que cocinar a sus propios bebés para poder comer. Y todo eso era por el pecado de Israel. Hablamos de que Habacuc tiene una visión. Y esta visión es él lo ve en verdad. Él está viendo esa situación real. Lo que va a suceder. Y vimos que Habacuc preguntaba ¿hasta cuándo? Y esta misma pregunta nos la podemos hacer nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Hasta cuándo, Señor? Y también se hacía otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hace ver al profeta la iniquidad de ese pueblo? El pueblo conocía la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy aquí sabemos de la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocemos cuáles son sus mandatos y sus órdenes? La cristiandad entera, en teoría, aquellos que confiesan ser hijos de Jesucristo, conocen las Escrituras, conocen cuál es la voluntad. La semana pasada leíamos en Miqueas qué es lo que pide Dios de ti. Pero qué fácil es que nos desviemos. Por eso el profeta nos está recordando una y otra vez que es Dios quien ha mandado esto. Versículo 4 decía del capítulo 1, por eso la ley ha perdido su poder y el derecho nos sale vencedor. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros, no los impíos, cuando los cristianos no obedecemos a Dios, no cumplimos su voluntad, estamos torciendo la ley. ¿Habéis visto estos raíles del tren, del ferrocarril? Son vigas de hierro bastante fuertes que aguantan mucho peso. Pues es como si estuviésemos, cuando pecamos, estamos torciendo la voluntad de Dios. Y eso hace que los impíos, como dice al final del versículo 4, han cercado al justo. Pero recordemos que están hablando de estos impíos de los propios moradores de Israel. No está hablando aún de los caldeos. Está hablando de los que teóricamente son creyentes. Hermanos, la primera lección que podemos sacar de estos primeros 4 versículos es que tenemos que andar en justicia y en rectitud delante de Dios. No es fácil, pero esa es nuestro primer objetivo, obedecer la ley.
Pasamos ahora, después de esta oración que Habacuc tiene y que no se queja de Dios, sino se queja a Dios. ¿Por qué y hasta cuándo? Dios le va a contestar. Versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc, y dice: mirad a las naciones, y fijaos que habla en plural, no le dice a Habacuc solo, sino le dice al pueblo, porque todo esto forma parte de la profecía que Habacuc posteriormente va a escribir y que todos lo van a ver. Mirad a las naciones y contemplad asombraos, porque, y fijaos, yo haré una obra en vuestros días. Yo haré una obra en vuestros días, dice Jehová. Muchos confunden la situación de la vida. Algunos hablan del yin y el yang, de una lucha que está entre el poder benigno y maligno. No, no os confundáis. No os confundáis. Es Dios quien tiene el poder absoluto. Todo está en manos de Dios. Yo haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeréis. Hermanos, muchas veces nuestra falta de confianza en la palabra de Dios, que es su mensaje, nos hace vivir racaneando. No sé si entendéis la expresión. Vivimos como si fuesen de rodillas, cuando realmente somos victoriosos, cuando realmente Dios ya nos ha dado el poder, porque somos sus hijos. Y hemos leído en el Salmo 37 que Él hace el bien para sus hijos, y sin embargo castigará al impío. No es cuando nosotros queramos, sino cuando sea su voluntad. Me gustaría que fuésemos un momentito al profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 3. Y versículo 6. Amós, capítulo 3 y versículo 6. Para que veamos que todo acontece por la voluntad de Dios, por el mandato de Dios. Sucede lo bueno y lo mejor, porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Amós capítulo 3 y versículo 6. Soplará el shofar, es decir, soplará el cuerno. El cuerno era la señal, la trompeta de alarma, ¿no? ¿Soplará el shofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? No, cuando sonaba la alarma todo el mundo, alarma, alarma. ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que Jehová la haya enviado? Dios es el que nos envía estas pruebas. Hemos leído en 1 Corintios también que Dios nos está probando, hermanos. Muchos dicen falsamente que el Evangelio es el Evangelio de la prosperidad. Nunca te vas a poder enfermar, nunca vas a tener necesidades. Otros intentan que la sonrisa del creyente siempre sea una sonrisa de mejilla a mejilla, pero tenemos dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias, porque Dios nos mete, Dios nos prueba. Cuando éramos pequeños, o los que todavía están con los máster y con la universidad, se le hace un chequeo, se le hace un examen para revisar que esto sea correcto. Dios nos sigue probando. La finalidad es que vayamos madurando, que vayamos creciendo, que no vivamos en una vida del biberón, que todavía estamos con el biberón, sino que tenemos que seguir creciendo. Por lo tanto, pensemos y demos gracias a Dios cada vez que estemos pasando por dificultades en nuestra vida, sean las que sean, económicas, físicas, anímicas, espirituales, sentimentales, del orden que sea, pensemos que es Jehová quien nos está probando, con una finalidad de hacernos crecer, de hacernos madurar. Por lo tanto, no nos quejemos. No tenemos derecho a quejarnos. Lo que tenemos que decirle es: gloria a tu nombre, Señor, porque todavía estoy vivo, porque me estás fortaleciendo y me estás ayudando a crecer. Versículo 6 dice: he aquí, levanto. Y el pronombre personal yo está elíptico, está escondido, no lo dice, pero podríamos leer: he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos no van a su aire, como podríamos decir. Los caldeos
son la vara que Dios va a utilizar para castigar a su pueblo. ¿Pero por qué va a castigar a su pueblo? Primero, porque Dios ama a su pueblo. Dios, a quien ama, disciplina. Un buen padre tiene que disciplinar a su hijo con la finalidad de que su hijo crezca recto, no crezca torcido. La sociedad hoy nos habla de los padres con las filosofías pedagógicas y humanistas de cómo están educando a sus hijos. Y a veces, cuando hemos ido a comer fuera, vemos en esos restaurantes esos niños que están saltando por encima de la mesa y los padres, ajenos a la situación, les ríen la gracia. Dios no es así. Dios no nos enseña que seamos así. Y aquí levanta a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso que marcha por las anchuras de la tierra conquistando poblaciones ajenas. No es un pueblo light. Estos caldeos eran guerreros, como ahora veremos, verdaderos guerreros. No tenían piedad de nada ni de nadie. Y es Dios quien los coge y los va a llevar contra su pueblo. Dice, terrible y temible de ellos mismos. De ellos mismos procede su juicio y su majestad. Para ellos no hay orden, para ellos no hay una organización nacional de las Naciones Unidas que pueda mandar los cascos azules para poner stop allí. Ellos son su propia ley. Ellos son los que van a dictar qué hacen y qué no hacen. Y no hay ningún ejército que les pueda parar. Por aquella época, históricamente, había un reino importante que era el reino de Egipto, el reino de Edom, y en aquel momento Asiria. Y los tres querían unirse, lo intentaron para intentar destruir. Pero el reino de Babilonia se los arrolló literalmente. ¿Cuánto más Judá, la tribu de Judá, que era un punto en el camino entre Egipto y Edom hacia Siria? Para ellos no representaban nada. Dice que sus caballos son más veloces que los leopardos. ¿Sabéis que el leopardo, si no me equivoco, es el animal más rápido que existe en la tierra? Fijaos, el leopardo cuando corre detrás de una gacela, la velocidad que tiene. Imaginaos un ejército, todo un ejército montado a caballo, desplazándose hacia ahí. Tú ves que vienen y que no lo va a parar nada. Lo sigue describiendo, dice, y más feroces que los lobos nocturnos. Los lobos han estado durante todo el día merodeando, buscando comida, corriendo kilómetros arriba para buscar a la presa, pero no la encuentran. Y llegan por la noche y tienen hambre y están más rabiosos, tienen más ganas todavía. No hay cercado que se les pueda tapar, no les pueda parar a su hambre. Saltarán el cercado, llegarán y destrozarán. Dice que así son estos, como los lobos nocturnos. Su caballería se despliega y sus jinetes vienen de lejos, vuelan como el águila cuando se precipita sobre la presa. ¿Habéis visto alguna vez las imágenes de los animales rapaces, y en especial la águila, que es uno de los que más pesa? Cuando ha visto la presa y cae en barrena, cae a toda velocidad, encoge sus alas y coge la velocidad para ir a buscarlo. ¿Quién va a librar al pobre conejo, al pobre ciervo, de las garras del águila? ¿Quién podrá librar al pueblo de Israel de ese terrible enemigo? Máximo cuando Dios lo ha enviado. Todos ellos vienen en son de violencia. Sus rostros están fijos hacia el viento del oriente y recogen cautivos como la arena. En aquella época, lo que se solía hacer es coger a los presos, los deportaban, los trabajaban como esclavos, trabajaban como cualquier cosa. El precio de esta gente no tenía valor, no tenía valor. Da igual, tú matabas a un esclavo y no pasaba nada. Era como el que sacrificaba una gallina a un conejo. No había ningún problema. Más a más ellos dicen que se burlarán de los reyes estos. No respetan la autoridad. Recordemos que los reyes están puestos por Dios. Aunque sean impíos estos reyes. Aunque sean impíos. Muchas veces
No vemos la cosmovisión del mundo, pero Dios ha puesto a este y aquel rey o aquel dictador. Y no entendemos, y es verdad, no entra en nuestra lógica, ¿por qué, Señor, permites que estos dictadores que son malos y que hacen pasar necesidades a los pueblos y que afligen a las ciudades, que incluso se levantan en contra de tu voluntad y que persiguen a los creyentes? ¿Por qué, Señor? No somos capaces de entender la forma de pensar de Dios, ni vemos más allá de nuestras narices, permitidme la expresión. Pero Dios sí que tiene un plan perfecto, y tiene un porqué y un para qué. A veces leo artículos de hermanos que dicen que en la China, un país donde es perseguido el Evangelio, cómo Dios está levantando ahora. ¿Cuántas veces en nuestro país que hay libertad de culto, los cristianos nos acomodamos? Y sin embargo, cuando la iglesia es perseguida, parece que es cuando la iglesia crece. Estos babilónicos que venían para destruir, como vara en la mano de Dios para corregir a su pueblo, eran fuertes, eran potentes, y no había nada que se les resiste, como dice al final del capítulo 10. Ellos levantan terraplenes y conquistan las ciudades. Por muy grande que sea la muralla físicamente, ellos la van a saltear, ellos la van a destruir. El problema es que, versículo 11, ellos piensan que esto lo hacen por su poder. Dice, pero luego mudarán su espíritu y se enfurecerán, y pecarán por cuanto se han hecho de su propio poder su Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación económica, en una situación física, en una situación de bonanza, y pensamos que somos nosotros los que hemos merecido eso? Yo tengo un buen sueldo, yo tengo un buen trabajo, yo tengo una buena posición, porque yo me merezco, porque yo he estudiado, porque yo he trabajado, porque yo he opositado. Los babilónicos pensaban esto. Somos el rey del mambo. No hay nada que se nos pueda hacer frente, nada se nos puede oponer. Por lo tanto, yo merezco. Y fijaos que ese merecer se les convierte en su Dios. Aprendamos, hermanos, a no caer en esto. A no ser o a no pensar que somos merecedores. Lo único que merecemos es la condenación eterna por nuestro pecado, por nuestra continua desobediencia a la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de nosotros. Estamos leyendo en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Romanos 5:28. Por lo tanto, hermanos, demos gloria a Dios. Apaguemos nuestro orgullo. Es difícil hacer morir nosotros el orgullo, pero cada día cuando oremos por estos alimentos que Dios nos da, cada día cuando nos levantamos, cada día cuando nos podemos duchar, cada día cuando podemos caminar, cada día cuando nos podemos vestir, pensemos que esto nos lo ha dado la mano de Dios y no nosotros. Y lo hagamos de una forma verdadera, no de una forma rutinaria. Demos gracias a Dios, porque es Dios quien nos sostiene. Tras esta contestación de Dios a la pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo o por qué?, Dios le ha contestado la primera parte, ¿hasta cuándo? Y dice que no va a tardar mucho, que ellos lo van a ver, pero aún no ha contestado el por qué. Dice Habacuc 1:12, oh Jehová, Dios mío y santo mío. Y estos versículos tardaríamos varios días en poder estudiar todo lo que significan. Pero aquí estamos viendo la soberanía de Dios. Una vez más, vemos que Dios es soberano. Habacuc lo reconoce.
Y reconocemos que Dios hace las cosas de una forma santa. Sabemos de sobra lo que significa la palabra santo. Apartado del pecado, apartado de la iniquidad, apartado de todo lo que no es conforme a Dios. Dios es muy santo y no quiere lo más mínimo de pecado. Y fijaos que dice, ¿acaso no eres tú desde el principio? Dios, Padre eterno, desde la eternidad, el preexistente, el que siempre existió. Vamos a ver cómo Dios hace las cosas, y Dios las hace muy bien. Dice, oh Jehová, tú no mueres. En otras traducciones, como Reina Valera o las Américas y todas estas, exactamente dice, no moriremos. Pero en verdad, en los originales, oh Jehová, tú no mueres. Dios es eterno. Dios va a cumplir lo que ha dicho. Dios es poderoso para hacerlo y lo hará. Tú has señalado este castigo para juicio. Hermanos, tú has señalado, dice el profeta Jehová, tú has señalado este castigo para juicio. Jeremías dice, mirad por los caminos que estáis andando y volver por las sendas antiguas. Hermanos, Dios nos corrige a todos. Cuando Dios nos está corrigiendo o nos esté corrigiendo, chequeemos nuestra vida. Vayamos a Dios, confesemos si es necesario nuestras faltas, nuestros pecados, porque Él nos perdonará. Y fijaos ahora, y tú, oh roca, los has establecido como represión. Me gustaría pararnos aquí un momentito, porque me interesa. El primer día hablábamos de que íbamos a ver cristología. Y me gustaría que pudiésemos, en este título que se le da a Dios, roca, porque fijaos que en el contexto está hablando, versículo 12 al principio, oh Yahvé, y continúa con oh Yahvé. Y se está hablando, tú no mueres, tú has señalado este castigo para juicio, y tú, oh roca. Oh roca. Podemos ir un momentito a Isaías capítulo 9. Y quiero que podamos ver cómo este título, que muchas veces o no se ve o no se quiere ver, es el título que se da al Señor Jesucristo, al Mesías, al ungido o a Cristo. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este niño, que se le llama Padre eterno, es el que mismo que estamos leyendo aquí. Y el mismo que hemos leído esta mañana en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos un momentito a 1 Corintios, capítulo 10. Dice el versículo 4, ya hemos leído el contexto y así vamos ganando tiempo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muchos no ven a Cristo en el antiguo pacto, pero ahí está. La roca que estaba con el pueblo de Israel y la roca que les guió durante el desierto era Cristo. Pero aún más claro, vamos al Evangelio Lucas, capítulo 24, y tal vez os hago buscar bastante Biblia, porque es mejor cualquier palabra de la Biblia que no de cualquier mejor predicador. En Lucas capítulo 24, tras la resurrección,
a partir del versículo 13, que no podemos leerlo todo por falta de tiempo, está hablando de que había dos discípulos que iban camino de Emaús, la ciudad. Y ellos estaban ahí hablando de lo que había acontecido, lo que había sucedido, y Jesús se mete entre ellos y sigue hablando con ellos. Ellos no le reconocen porque dice la Biblia que tenían los ojos velados. Pero en el versículo 27 del capítulo 24 dice, refiriéndose a Jesús, y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les explicó en todas las escrituras las cosas referente a él mismo. Y si os dais cuenta, en el versículo 44 de este mismo capítulo, y les dijo, Jesús de nuevo le dice, estas son mis palabras que os hablé cuando aún estando con vosotros, que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El cumplimiento de las profecías que tenemos. Ahí está Jesús diciendo esto. Deciros que esta división que hace aquí nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en verdad los salmos es parte de los escritos, son las tres partes que los judíos dividen el antiguo pacto. Nosotros tenemos 5, que son los mismos libros, la misma cantidad de libros, ni uno más ni uno menos, ni un capítulo más ni un versículo más, solo que ellos hacen esta división. Vemos ahí cómo Jesucristo está en el Antiguo Testamento. Vemos ahí cómo Cristo está haciendo el trabajo en el Antiguo Pacto. Cómo nuestro Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no se excusó en tener esa forma de Dios, sino que se despojó y bajó. Por lo tanto, cuando oremos, muchas veces tenemos la tendencia a ver que Jesucristo es como algo más bajo que Dios Padre, y no es lo que nos enseña la Biblia. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son la misma persona, trabajando en diferentes formas y en diferentes sitios, pero es la misma persona. Por eso cuando Dios se encarnó y pagó por nuestro pecado, por tu pecado y por mi pecado, debemos dar gloria a Dios por eso, cada día. Dice el profeta, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes contemplar impasible el agravio. ¿Por qué miras a esos pérfidos y guardas silencio cuando el malvado destruye lo que es más justo que él? Muchas veces pensamos que porque nosotros somos más buenos, no tenemos derecho a que el jefe, el compañero, el vecino, quien sea, nos esté haciendo la puntilla. Pensamos que somos tan buenos, como somos hijos de Dios, somos intocables. Y esto mismo le pasaba a Bakú. ¿Por qué Dios utiliza a esta gente que son, pero impíos, para castigar a nosotros que no somos tan malos? No nos equivoquemos, hermanos. Dios utiliza la vara que quiere para corregirnos, porque su finalidad es ayudarnos a vivir una vida conforme a su voluntad. A todos ellos los sacan con anzuelos, los atrapa en su red y los junta como en una barrera, con lo cual se alegran y se regocijan. Por eso sacrifican a su red ofrendas y a su barrera, porque por ella su posición es abundante, suculenta y su comida. ¿Seguirán vaciando sin cesar su red? ¿Seguirán aniquilando sin piedad a las naciones? Ellos, los babilónicos, piensan que son intocables y hacen lo que quieren con las personas. Aquí hay que leer que es Dios quien está haciendo esto, quien está utilizando a los caldeos para juicio. Decíamos que Dios es soberano. Hace unos años hubo un maremoto en Japón, murieron mucha gente. Esta semana en Filipinas ha muerto mucha gente. En México, ayer o antes de ayer, también hubo un huracán. ¿Fruto de la casualidad?
No, la climatología porque el niño... ¿Acaso Dios no es Rey soberano sobre todo lo que existe? ¿Acaso Dios no envió el diluvio? ¿Acaso no murió toda la humanidad menos 8 personas? ¿Acaso los animales, las ballenas, el caso de Jonás, en el foso de los leones, Daniel, y así podríamos estar hablando mucho y mucho, mucho? Dios tiene el control absoluto. Dios no es impasible, sino que Dios es el que está moviendo los hilos, para que lo entendáis, en nuestras vidas. Aquellos que estéis escuchando el Evangelio, ya lleváis tiempo o poco, pensad por un momento en que llegará un día que os encontraréis delante de Dios. Toda lengua confesará, como veremos más adelante. Y quieras o no quieras, hoy tal vez no estás confesando al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, por tu orgullo, por tu vanagloria. Pero la Biblia dice que llegará un día en que lo harás. Quieras o no quieras, lo harás. Confesarás que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y me gustaría, amigo, que pudieses pensar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Y lo que tú estás viendo, Dios es Rey soberano. Dios hace juicio. Como veremos la semana que viene, cuando Dios quiera, veremos cómo Dios va a castigar a los caldeos por su iniquidad, por su pecado. Dios no dejará impune. Leemos cada domingo en la ley de Dios, en Éxodo 20, Dios no dará por inocente al culpable. Todo aquel que no le adora, todo aquel que no le rinde verdaderamente culto, Dios no dará por inocente al culpable. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y a ti, amigo, te digo que si tienes esta lucha delante de Dios, que puedas reflexionar, que clames a Dios, porque Dios dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que el Señor nos bendiga, así sea.